Se nos ha ido el mes de febrero. Una bendición por un lado de poder terminar la serie que el Espíritu Santo nos ha ministrado para que hablemos en este mes de febrero. Así que por ese lado es una gran bendición. Y hoy terminamos la palabra conectando todo el mes y en esa conexión comenzar a esperar que pase lo que la palabra dice. Amén. Estamos muy pronto a empezar el mes de marzo, un mes que será el mes donde Dios te va a hacer tomar definiciones para que puedas conquistar e ir a un nivel nuevo, a una plataforma nueva. El mes de marzo va a estar impregnado de desafíos, del desafío que tiene que surgir de cada uno de nosotros, aceptando lo que Dios nos va a pedir y yendo hacia donde Dios, a través de ese pedido, nos quiere colocar. Amén. Será un mes de muchos desafíos para tu vida. Pero ¿cómo termina este mes de febrero? Por lo que yo estoy muy contento. Con este título de esta semana, te están enviando regalos. Te están enviando regalos. Cuando leemos un título así, podemos conectarlo con algo que nosotros podemos decir, pero esto es prácticamente una ilusión nada más. Una palabra que no tiene peso, que no tiene valor, porque me están enviando regalos. ¿Quién me está enviando regalos? Bien, el mundo sobrenatural, dominado y dirigido por Dios, se conecta con las personas a través de la fe. Nosotros, por medio de la razón, del conocimiento, de la inteligencia que podemos desarrollar en la vida, podemos decir, estas cosas se pueden lograr y estas no. Lo humano, lo natural, la razón, tiene un límite, tiene un lugar hasta donde llega lo que es factible, y hay un momento en que ya hay cosas que no son factibles delante del pensamiento humano. Pero cuando hablamos de Dios, tenemos que hacer crecer la fe. Y hacer crecer la fe significa creer en lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. El mes pasado, cuando pude preparar todos los títulos de cada semana y el título del mes, yo pude ver cómo se finalizaba el mes con este título, te están enviando regalos. Pero el lunes, yo todos los lunes escribo el mensaje del domingo siguiente. El lunes, cuando estaba escribiendo el mensaje, este mensaje empezó a producir fe adentro mío. Porque el título, si no lo ves a través de la fe, no te produce nada. Es solo ilusionismo. Es una ilusión, nada más. Entonces el título, cuando empiezo a preparar el mensaje, me comienza a mover en mi interior mi fe de que Dios estaba trayendo regalos. Mire, yo le podría hacer un listado de la cantidad de regalos que recibí desde el momento en que se me activó la fe en el Espíritu, desde el lunes, hasta hace un ratito, hasta hace media hora. No sé si me está entendiendo. Este título puede mover montañas y activar la fe. Comienzo el lunes con milagros, otro milagro, pero regalos, gente que me decía, pastor, sentí de regalarte esto, pastor, sentí de que el Señor me decía que te traiga esto, y así hasta hace un ratito, uno y otro, y voy a decir, pero ¿qué pasó? Si nadie conocía el título este. Es que no se trata de que alguien conozca el título para que te traigan un regalo, se trata de que mi espíritu ya se había activado para conectarme con la promesa de Dios. ¿Puedes levantar tu mano derecha? ¿Te animás?
Toda esta semana viví una semana de regalos y milagros. Te transfiero lo que recibí en el nombre de Jesús, para que la semana que comienza, y es más, a partir de ahora, apenas te vayas, comiences a recibir un regalo tras otro. Un regalo desde lo integral, o sea, que te bendice para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. En esta noche yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el Señor coloca una marca en tu espíritu en esta noche. La marca en tu espíritu va a producir que tu fe comience a crecer. Y en las próximas horas y toda esta semana vas a vivir la experiencia de la fe en acción y vas a vivir la experiencia de recibir muchos regalos de parte del Señor que activa lo sobrenatural y la bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar con el desarrollo del mensaje, quisiera introducirme con un pedido. El pedido es, para activar esta palabra, la Biblia dice que nosotros debemos aprender a dar. ¿Bien? Mi pedido es el siguiente. Es que al salir de acá, o estando acá adentro, en el momento en que tengas la oportunidad o la posibilidad, pienses a quién le vas a hacer un regalo. O unos regalos, tal vez a uno, tal vez a otro, tal vez a otro. Yo tengo por costumbre, todas las semanas, 6, 7, 8 regalos, todas las semanas hago yo. A mí me encanta regalar. Y regalo lo que me ministra el Espíritu. Entonces siempre estoy continuamente regalando a uno, a otro, a otro, a otro. ¿Y por qué lo hago? Porque la Biblia me enseña que tengo que saber dar. Y no solo saber dar en el altar, no solo dar mis diezmos y mis ofrendas, también tengo que saber dar para alegrar el corazón de otra persona. Pero lo más importante es que cuando uno da, se recibe una mayor felicidad que cuando te dan. Si alguien te regala algo, la felicidad que tu cerebro recibe no es tan fuerte como la felicidad que recibe tu cerebro cuando vos estás dando un regalo a otra persona. Una semana de milagros. Te van a venir muchos regalos. En esta semana, inicia esta noche o mañana a primera hora, regalándole algo a alguna o algunas personas. Habiendo dado el pedido o la condición o el pedido que estoy haciendo es una llave que puede abrir o cerrar la puerta. Si entendés el mensaje, el regalo no es un regalo que tengas que dar de X suma de dinero, no pasa por ahí, pasa por acá. De que el Señor te ministre y pasa por acá. Tal vez un regalo tuyo hacia una persona sea un abrazo, o sea un pedido de perdón, o sea una invitación a cenar o almorzar a tu casa, o tal vez sí sea un regalo de algo que sientas de comprarle a la persona. Bien, el Espíritu Santo te va administrando. Lo importante es que aprendas a usar esta llave, que es la llave que va a abrir la puerta para que muchos regalos integrales que te van a servir para todas las áreas de tu vida, muchos regalos integrales vengan para tu vida. ¿Amén? Bien. Comenzamos con el mensaje. Vamos a desarrollar la palabra de esta noche. La visita de la reina de Saba a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 13 voy a leer, pero en el inicio voy a leer solamente 2 versículos. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Fíjense que la Biblia habla de la reina de Saba. Saba era
un lugar en Egipto, ¿sí? Dentro de Egipto, en el sur de Egipto, era el lugar donde esta reina vivía, en Saba. Entonces, esta mujer venía desde el sur de Egipto hacia Jerusalén. Era una mujer que venía con muchos regalos, pero venía a ver a un hombre que para ella era un hombre muy sabio. Ella sabía que este hombre tenía mucho conocimiento, demasiada sabiduría. En toda la región se hablaba de la sabiduría que tenía Salomón. Entonces ella decide salir de Saba, 1600 kilómetros, y venirse hasta la tierra de Jerusalén. Cuando ella llega, por supuesto, la atienden de primera, de maravilla, porque dicen los libros de historia, no lo dice la Biblia. Ustedes saben que Salomón tuvo unas 1000 mujeres, ¿bien? Muchísimas, se desvió su corazón, eso estuvo muy mal delante de los ojos de Dios. Y una de sus mujeres era la hija del faraón de Egipto, su esposa. Se había casado para hacer un pacto o un convenio político. Entonces, los libros de historia dicen, la Biblia sí dice que él se casó con la hija del faraón por un convenio político, pero los libros de historia dicen que esta reina de Saba era hermana de la esposa de Salomón. Entonces, cuando ella llega, lo que tiene es una recepción cordial, y por eso la atiende directamente Salomón, y en forma exclusiva pasa unos días con ella, enseñándole lo que ella necesitaba aprender, la sabiduría que había o que habitaba en él. Verso número 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y ahí me detengo, la reina de Saba queda sorprendida porque le contesta todo. Pero observen esto, queda sorprendida porque esta mujer lo que ve de él es que contesta todo desde el conocimiento y desde la sabiduría. O sea, en cada respuesta tenía una sabiduría extraordinaria el hombre. ¿Pero qué le llama la atención a ella? La sabiduría que tenía, pero la conecta con los hechos. Toda la sabiduría la había bajado a la tierra. Ella estaba sorprendida de cuánta sabiduría en las respuestas, pero estaba totalmente ahora anonadada, porque la sabiduría de la cual hablaba tanto, porque hay mucha gente que tiene sabiduría, conocimiento, pero no tiene hechos. Ahora estaba todo fundamentado en los hechos. Ella está viendo un hombre que no solo habla. Dice, este tipo Salomón no solo habla, este hombre tiene hechos. Entonces ella queda sorprendida porque le contesta las preguntas difíciles, le contesta todos los acertijos que ella le había colocado a Salomón, pero empieza Salomón también a mostrarle todos los frutos de esa sabiduría que él había adquirido de parte de Dios. Qué interesante que es ver cómo esta mujer se mueve buscando la sabiduría de este hombre para conocerla, y cuando lo comienza a conocer se da cuenta de que de verdad era cierto lo que decían de él. Pero este hombre, ustedes imagínense esto, el reino de Saúl, que estuvo antes que David, era un reino así de grande. El reino de David, que era el padre de Salomón, era un reino así de grande. El reino de Salomón era un reino así de grande. Cuando ustedes ven en lo geográfico cómo fue creciendo el país, Salomón tuvo mayor crecimiento y mayor expansión que su padre y el antecesor Saúl. Ahora, el reino de David fue el reino más sustentable, no fue
Este tuvo desarrollo sin sustentabilidad, el reino de Salomón, porque después se parte, se corta al medio. Lo que esta mujer está viendo es un hombre rodeado de algo superior a él, que lo estaba haciendo tan sabio. Y eso era la presencia de Dios que habitaba en Salomón. Ahora se los voy a mostrar. Pero en el principio, cuando él comienza, tiene un sueño y se encuentra cara a cara con Dios. Y Dios le dice: ¿vos qué es lo que querés que yo te dé? ¿Qué querés pedirme? Y en el pedido que Salomón le hizo a Dios, podía tranquilamente haberle dicho: Señor, dame riquezas, dame un ejército grande, dame una mayor extensión territorial, dame lo que humanamente cualquier ser humano pudiera pedir. Pero él dice: Señor, yo tengo una carga. Me diste un pueblo grande. Dame sabiduría para dirigirlo. Entonces Dios le dice: no solo te voy a dar sabiduría, porque no me pediste dinero, te doy dinero. No me pediste tierras, te doy tierra. No me pediste gente, te doy gente. Te doy todo lo que no me pediste. En Salomón habitaba Dios. Pero el libro de Eclesiastés muestra a un Salomón totalmente, en algunas facetas, necio. Tal es así que Salomón, dice la Biblia, pasó de ser el hombre más sabio de la tierra a convertirse en el hombre más necio que había en la tierra. Mientras la reina de Saba está con Salomón, está en la época y en la etapa en la que Salomón tenía mucha sabiduría por causa de la presencia de Dios. Cuando él se aleja de la presencia de Dios, cuando él deja de tener el temor reverente a Dios y se empieza a juntar con tantas mujeres y a hacer convenios políticos que no eran los correctos, lo que le empieza a pasar a Salomón es que empieza a perder la presencia de Dios. Y en el perder la presencia de Dios, dice que su corazón se fue desviando al corazón idólatra de las mujeres que él tenía, unas 1000 mujeres. Terminó convirtiéndose en el hombre más necio que habitaba sobre el planeta Tierra. De ser el más sabio de los sabios, ahora el más necio de los necios. Pero acá está la reina de Saba, asombrada por todo lo que él ya había edificado, la capacidad que este hombre tenía, había sorprendido a la reina de Saba. Versículo número 5. Asimismo, termina de ver todo lo edificado y ahora se mete un poquito más adentro y dice: asimismo, me gustó, quedé sorprendida por la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales. Fíjense, Salomón le estaba mostrando todo por todos lados. El estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Dice la Biblia, se quedó asombrada. Y dijo al rey, la reina de Saba le dice a Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Esta mujer quedó sorprendida. Ahora, ¿por qué queda sorprendida? Vamos a hacer el seguimiento y la interpretación de lo que la Biblia nos enseña. Queda sorprendida porque hay sabiduría con hechos. ¿Bien? Ahora, ella sigue sorprendida. ¿Por qué? Porque Salomón, que es el presidente de la nación de Israel, tiene todo un orden político y alrededor de él hay todo un orden político que era algo extraordinario. Ella no entendía cómo un hombre podía tener una sabiduría tan amplia para gobernar lo político. ¿Cómo puede ser
Por eso empieza a detallar todo, cosa por cosa. Ahora no hablaba solo de esos edificios, de esas cosas grandiosas que había hecho. Ahora estaba hablando de cómo tenía una estructura tan grande, tan bien armada, que se estaba convirtiendo en el político más poderoso, dirigiendo la nación de Israel. Punto y aparte. ¿Y de dónde salía esa sabiduría? Y solo lo que le mostraba era lo que había edificado, la estructura política que tenía para gobernar la nación. ¿Eso era lo único que podía mostrar Salomón? No. Salomón la empieza a llevar a la reina de Saba hacia un lugar, y es el lugar del conocimiento del Dios verdadero. Tal es así, Proverbios 9:10, que Salomón dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces la reina de Saba, lo que le empieza a pasar es que empieza a encontrarse con un hombre que detrás de todo lo que se le veía tenía a Dios. Y cuando digo detrás, no digo que tenía a Dios en el fondo. Digo que cuando se conocía a Salomón, lo que verdaderamente se veía era que estaba Dios. Estaba la presencia de Dios en Salomón. Ella se comenzó a dar cuenta de eso. ¿Qué más la sorprendió? Las cantidades de ofrendas que Salomón hacía, los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. La reina de Saba se dio cuenta que él era un hombre entregado a un Dios que no conocía. ¿Quién había ministrado el corazón de la reina de Saba para que vaya 1600 kilómetros con carretas a llevarle una gran ofrenda a ese hombre? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba trayendo a la reina de Saba para que esa reina conozca al Dios verdadero. Dios estaba moviendo sus hilos y lo hacía a través de mover a esta mujer con regalos, con bendiciones para Salomón. Pero el objetivo de Dios era de que esta mujer lo conozca a él. Versículo número 8. Ella empieza a decirle a Salomón: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces, ahora esta mujer que se está dando cuenta de que tiene un Dios distinto al que ella conocía, lo que le dice es: Jehová tu Dios sea bendito. Y ahora le empieza a decir: y bienaventurados, benditos son los hombres que te están escuchando continuamente. Le dice Salomón: los que oyen tu sabiduría son unas personas benditas, son bienaventurados. Entonces ella ahora empieza a darse cuenta que esa gran estructura política que había era una estructura que estaba sostenida por la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba sosteniendo la estructura política. Por eso era una estructura tan fuerte, una estructura tan sólida, tan sustentable, porque tenía la palabra de Dios como sustento de todas las cosas. Y así comienza a ocurrir. Cuando nosotros ponemos la palabra como sustento de una familia, la familia crece. Cuando ponemos la palabra como sustento de un trabajo, el trabajo crece. Ponemos la palabra como sustento de una iglesia, la iglesia crece. La palabra estaba siendo el sustento en la vida de todos los que escuchaban a Salomón. Lucas 11:28, dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mateo 12:42, Jesús hablando con los escribas, los fariseos, los saduceos, hablando con los que estaban cerrados así. Le dice esto: la reina del sur
la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta congregación y la condenará. Esa gente ya murió, todavía no entraron al juicio, vamos a entrar todos juntos al juicio. Dice, pero ese día del juicio, esta congregación, le hablaba a los fariseos, saduceos, escribas, los que estaban cerrados, esta congregación será condenada en ese día. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar, dice Dios, o dice el Señor Jesús, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. El Señor estaba diciéndole a esos hombres cerrados que no recibían la palabra de Dios, que la palabra de Dios era algo más para ellos, que no entendían que la palabra de Dios era algo que producía transformaciones, que producía cambios en el corazón, sanidad en el corazón. No entendían que la palabra de Dios era la que les iba a dar vida eterna, una vida plena, linda en la tierra. A esos hombres que no entendían porque estaban encerrados, el Señor le dice, se va a levantar en el día del juicio esta mujer, y por lo que hizo de dar 1600 kilómetros, de ir hacia el lugar donde estaba Salomón, para escuchar la sabiduría, y ustedes que me tienen a mí, que soy mayor que Salomón, porque él es el creador de Salomón, no me escuchan, ella, por ese acto que tuvo, los condenará. Qué importante, pero qué importante que es que nosotros podamos tener en cuenta la palabra de Dios. En la casa de bendición, que honres la palabra. En la iglesia. Porque yo siempre estoy insistiéndole a los sugieres, mantengan el culto tranquilo. Le digo a la gente, no vayan 10 veces para el fondo y vuelvan. Es más, el que se sienta, yo predico 30, 35 minutos y no predico más. El que se sienta se tiene que quedar sentado. A mí algo que a mí me gustaba muchísimo de la Iglesia Católica, yo fui 20 años a la Iglesia Católica hasta que entregué mi corazón a Jesús. El respeto que hay dentro de la iglesia, no se mueve nadie. Hay un respeto hacia el templo, que para mí es fundamental. Entonces cuando usted está en la iglesia, tiene que tener un respeto a la palabra de Dios. Tiene que honrar la palabra de Dios. Por eso yo insisto en que no tiene que la gente andar moviéndose para todos lados, porque no se va a terminar el mundo por 30 minutos que estemos sentados. Por el contrario, voy a levantar mi mundo, voy a cambiar mi propio mundo. Si la palabra de Dios a mí me cambia, la palabra tiene que ser honrada. Porque cuando uno honra la palabra, uno está honrando a Jesucristo. Y si Jesucristo es levantado adentro nuestro, si lo levantamos al Señor, pueden producirse transformaciones sobrenaturales, cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque la palabra es la que se mete hasta las profundidades del corazón del ser humano. La palabra se mete de tal manera que la palabra cambia conceptos de vida, la palabra cambia argumentos que nos hacen ponernos porfiados, que nos hacen golpearnos todos los días porque no entendemos algunas cosas. La palabra es la que sana los pensamientos erróneos. La palabra es la que desconecta las redes neuronales que están conectadas con conexiones que no son las espirituales que tenemos que tener en nuestro cerebro. La palabra es la que comienza a conectar redes neuronales nuevas. Y cuando se conectan redes neuronales nuevas, comenzamos a tener nuevos hábitos. Por eso es tan importante la concentración en la palabra. Y ella dice, benditos los que escuchan tu palabra. Y ahí se daba cuenta, claro, semejante estructura es porque tiene gente que escucha la palabra y que crece por la palabra. Ahí ella estaba entendiendo todo, estaba uniendo todo. Seguimos, verso 10. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Saba dio al rey Salomón. Para que ustedes se den una idea, lo que esta mujer trajo fueron unas 4 toneladas de oro.
Escuchó, ¿no es cierto? 4 toneladas de oro. Hay que llevar 4 toneladas de oro, 1600 kilómetros en carretas. Bien, ella hizo esto. 4 toneladas de oro. Esta mujer gobernaba un reino muy rico. Lo quiero destacar. El reino que ella gobernaba no era un reino tan rico como el de Salomón. También necesito que lo entendamos. Porque cuando ella se va, Salomón le da el doble de lo que le trajo. O sea, a ese nivel fue la gratitud de Salomón por la visita que ella había tenido para con él. Pero lo que quiero destacar y subrayar es el corazón de esta mujer. No vino a presentarse delante del rey con las manos vacías. Vino a presentarse delante del rey Salomón, no de Dios, del rey Salomón, con las manos llenas de ofrenda. Tenemos que acostumbrarnos a ser desprendidos. Ella era una mujer desprendida. Ella era una mujer que sabía dar, que no tenía en su corazón el retener, porque el que retiene termina en pobreza. Hay gente que retiene, que no sabe dar, que quisiera dar, pero que nadie le enseñó a dar. Hay gente que no tiene el hábito, la costumbre de ser dadivoso. Pero esta mujer, por el contrario, era dadivosa y pudo llevar esas 4 toneladas de oro ante la presencia del rey Salomón. Esa gran ofrenda hizo que la reina de Saba tenga un encuentro con el Dios verdadero. Siempre que te estés desprendiendo de lo material, te vas a estar conectando con lo espiritual. No tengas miedo de dar. No tengas temor de ser un hombre, una mujer que tiene la mano suelta para dar, pero que da por el espíritu, no que das por dar para que te vean, ¿se entiende? Porque acá había un mover del espíritu, que el espíritu te mueve a dar. Das porque el espíritu te mueve. Cuando te pasa eso, cuando sabes que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas algo, no te detengas, porque vas a tener un encuentro superior con el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos ir de gloria en gloria, ¿bien? La gloria de mañana tiene que ser superior a la de hoy. La presencia de la unción, o la unción del Espíritu Santo mañana tiene que ser mayor a la que hoy tenemos. La autoridad de mañana tiene que ser mayor, porque hemos aprendido a desarrollar esa autoridad. Todo lo que es mañana tiene que ser mejor. Ahora, hay un punto clave, y es el aprender a dar. El ser personas con las manos abiertas, con el corazón abierto, para que la carne no nos ate. No te dejes atar por cosas naturales o materiales. Nunca te dejes atar. Porque lo espiritual de Dios necesita a los hombres y a las mujeres libres de ataduras terrenales. Y hay muchas personas que se atan y tienen, voy a decir cosas sencillas, 20 pares de zapatos y usan solo 3 o 4 dentro de la casa. Y se atan, no pueden dar eso otro. Y vos decís, ¿esto qué tiene que ver? Acumulan lo viejo. Y lo que pasa en lo natural es porque está pasando en lo espiritual. 15 camperas usan 1 o 2. 10 pantalones usan 2. Y retienen, ¿por qué? Y estoy hablando de cosas muy sencillas y prácticas que pasan en la vida cotidiana. Porque no tienen la mano abierta para dar. Porque el corazón se ha bloqueado. Y no están viendo que pueden bendecir, que pueden dar, que pueden ayudar, que pueden alcanzar un encuentro espiritual en el dar. ¿Un encuentro espiritual en el dar? Sí. La iglesia tiene que ser desprendida. Una iglesia que bendice. Vamos llegando al final.
La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y se fue a su tierra con sus criados. Observen esto. Toda esta madera preciosa, en su gran mayoría, ¿saben para qué se usó? Para que en el pueblo de Israel haya instrumentos para adorar a Dios. Se comenzó a usar toda esta madera para algunos lugares específicos del templo, pero se usó esta madera en forma prioritaria para que se realicen los instrumentos con los cuales el pueblo de Dios podría adorar. La mente de Salomón, analícenla, era una mente que estaba compenetrada en Dios y en la obra de Dios. No tenía pensamientos personales. La misma Biblia dice que Salomón no se construyó su casa hasta que no construyó el templo, que no hizo algo para él hasta que no hizo lo de Dios. Es muy fuerte. Y acá en estas ofrendas que le están trayendo, lo que él hace es destinarlas para el reino, destinarlas para que en la tierra haya un camino allanado para poder hacer una adoración a Dios cada vez más fácil. Una adoración a Dios que se pueda profundizar en el espíritu, pero donde los caminos estén allanados. Quiero irme al final del mensaje. Quiero llevarte a un lugar en este final. Segunda de Timoteo 3:15. Dice así: sabios, frene ahí, sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está escribiendo en una carta a Timoteo. Las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, son cartas pastorales que les enseñan cómo tienen que manejarse dentro de la iglesia y cómo tiene que moverse una iglesia. Entonces, Pablo le está diciendo lo siguiente a Timoteo: ¿querés sabiduría? Bien, ¿sabés para qué es la sabiduría? La sabiduría es para la salvación que por la fe recibe la gente al encontrarse con Cristo Jesús. Dios te va a llenar de sabiduría. Porque si vos comenzás a liberarte de las cosas naturales y carnales que te atan, y estoy hablando en esta noche, dentro del árbol de prioridades, de las cosas materiales. Si te comenzás a liberar de todas esas cosas materiales que te atan, el Espíritu te va a llevar a un encuentro profundo con el Señor Jesús. Y ese encuentro con Jesús te va a dar sabiduría. Pero ¿para qué es la sabiduría que Dios te dé? Tiene un objetivo, le dice Pablo a Timoteo. El objetivo es que las personas conozcan a Cristo Jesús y se salven. No tengas miedo, no tengas vergüenza de hablar de Jesús. No tengas miedo de que otros vean que sos cristiano. Yo en el culto de hoy a la mañana les decía a los hermanos, y lo dije en un culto en estos días o en algún lugar, que no me acuerdo dónde, yo dije, yo voy a comer a algún lado y hay gente, pero yo cuando tengo que comer inclino mi rostro y oro y me siento tan orgulloso de que me vean orando. Porque de esa forma no estoy predicando a Jesús, a Jesucristo, por supuesto que no, porque el mensaje de la predicación es de otra manera, pero de esa forma estoy levantando a Jesús.
Hoy a la mañana miré un poquito un diario y estaba escuchando al presidente en Venezuela, al presidente puesto por la Cámara Constitucional, que estaba hablando con un soldado. Me llamó mucho la atención esto. Y termina la conversación diciendo: Dios bendiga a Venezuela. Y repite: Dios bendiga a Venezuela. Yo digo, qué importante que es. No sé si lo dijo como una frase. A mí no me sonó como una frase, nada más. Qué importante que es que una persona de autoridad como ese hombre esté diciendo: Dios bendiga a Venezuela. Porque Dios le va a dar sabiduría para que la sabiduría la use para que la gente conozca a Dios. Cuando escucho a Donald Trump y que él dice: Dios bendiga América, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, digo, sí, qué fuerte. Porque yo nunca escuché a un presidente de Argentina que diga: y Dios bendiga a la nación argentina. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que si Dios nos va a dar sabiduría, es para que en los lugares donde nos movemos, todos, no algunos, todos sepan que somos cristianos y que queremos levantar el nombre de Cristo en esta nación. No me da vergüenza, sino que me enorgullece cuando estoy con alguien y le tengo que decir: Dios te bendiga. Pero porque soy pastor. No porque soy pastor. Porque me enorgullece decir: Dios te bendiga, porque soy cristiano. Y levanto el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Me enorgullece estar en un lugar y que me digan: ¿podés orar? Sí, me enorgullece, y aunque haya gente que no conoce a Dios, le pido que cierren los ojos y oramos. Me enorgullece la sabiduría que Dios te da. Lo que viene de parte de Dios en sabiduría es para que puedas levantar a Dios en estos tiempos que vienen. Isaías 66, finalizo el mensaje acá. Multitud de camellos te cubrirá. 700 años antes de Cristo esto. Dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Publicarán alabanzas de Jehová. Cuando Jesús nació, del oriente vinieron, la costumbre dice, reyes, unos reyes. En realidad eran astrólogos. Y no eran tres, como la costumbre nos hace entender a nosotros. La historia, los libros históricos, demuestran que había entre 400 y 500 astrólogos que vinieron ese día, en ese momento, a presentarse delante de Jesús. Seguían la estrella del oriente que los estaba guiando hacia el lugar donde había nacido el Salvador, pero no eran tres, y no eran reyes, eran astrólogos. Le llevaron a Jesús oro, incienso y mirra. En el griego dice, en el original, que cuando estos astrólogos, tres, ahí había tres, el resto no estaba ahí adentro, se presentan delante de Jesús, un bebé así chiquito, le dan oro, le dan incienso y le dan mirra, estos hombres cayeron al piso. El original griego, ahora hablo de la Biblia en el original dice, no el libro histórico, que cuando estos hombres se encuentran ante Jesús y le entregan la ofrenda, se cayeron en descanso. En estos días las personas que van a traerte regalos, si estás preparado porque estás entendiendo el mensaje, si cumplís la condición número 1, que es abrir con la llave del dar regalos a otros, y entendés ahora, interpretás el para qué Dios va a hacer esto,
Dios va a hacer que te traigan bendiciones para que en esas bendiciones vos les transfieras el conocimiento mayor de Dios. Te van a venir, te vas a encontrar con sorpresas, pero no es para que te quedes paralizado por lo que te traigan. Y ¡ay, qué hermoso lo que me trajeron! No. El objetivo principal no es lo que te traigan. El objetivo principal es que las personas conozcan al Señor en ese acto espiritual. No será un acto de la naturaleza, será un acto donde Dios mueva lo sobrenatural para activar en tu vida la capacidad de hablar de Dios. La reina de Saba tuvo la bendición de que conoció al Dios verdadero gracias al encuentro con Salomón. En este instante, bien, así como me pasó en toda la semana, hasta hace un rato, el Espíritu va a hablarle a algunas personas para que se acerquen a tu vida. Pero la clave está en que entiendas esto. Se van a acercar, te van a bendecir, pero tenés que enseñarles de Dios. Si estás tomando la interpretación espiritual del mensaje, el mensaje va a producir que haya en ese momento en tu espíritu una preparación y va a haber palabras justas para hablar con esa gente. ¿Pero qué le voy a decir? La Biblia dice que no te preocupes por lo que le vas a decir a la gente, que el Espíritu Santo en su momento va a poner palabras en tu boca y vas a hablar de parte del Espíritu y no vas a hablar desde la naturaleza o el raciocinio. El Espíritu va a poner palabras en tu boca. Esta semana, como les decía hoy a los hermanos, será una semana de salvación en Varadero. Una semana donde el Señor Jesús va a ser conocido en muchos rincones de esta ciudad, donde nos vamos a encontrar con personas que no conocían a Dios y que nunca habían abierto el corazón a Dios. Esta será una semana donde esas personas se van a encontrar con el Dios verdadero. La reina de Saba seguía a la idolatría, seguía a dioses paganos, hasta que se encontró con el verdadero Dios. Y nunca más ella volvió a buscar otros dioses, porque gracias a la visita y al encuentro con Salomón y al corazón solidario de Salomón, porque eso es tener un corazón solidario, generoso. Gracias al corazón generoso de Salomón, que se atrevió a hablar de Dios, ella recibe un encuentro con el Señor. Esta es una semana donde tenés que preparar el corazón, no para esperar el regalo. El regalo es fruto, nada más. Prepara el corazón para predicarle a los que se te acerquen, para hablarle a los que te lleguen, a los que vengan. Y el Espíritu de Dios te va a sorprender. ¿Sabes por qué el Señor te sigue teniendo ahí en su mano y no te suelta? Porque todavía hay muchas cosas que tenés que hacer, porque no terminaste la tarea, porque Dios escribió un proyecto sobre tu vida y el proyecto no se terminó. Y entonces tenemos que seguir avanzando. ¿Y cómo avanzamos? Obedeciendo la palabra. Cuando la palabra es direccionada, cuando la palabra tiene una dirección, la palabra tiene que ser la que nos conduce hacia la verdad de Cristo. Prepárate y te vas a sorprender lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el domingo que viene. Te vas a sorprender de cómo el Señor va a usar tu vida para salvar a otros de la vida eterna en el infierno, para que tengan ellos vida eterna en el cielo y una vida hermosa acá en la tierra al encontrarse con Jesús. Te invito a que oremos. Podemos cerrar los ojos, inclinar nuestro rostro o ponernos de pie como lo deseen. Señor, en esta noche nosotros preparamos el corazón. Entendemos
sabemos el título del mensaje, Señor. Hay gente preparada, lista para traernos regalos. Gracias por eso, Señor. Pero esta palabra nos ha enseñado en esta noche que el principal objetivo no es los regalos que nos manden, no es los regalos que nos traigan. El principal objetivo de esta semana es el ser como ha sido el rey Salomón con la reina de Saba. Te pedimos, Dios, que así como Salomón le enseñó a la reina de Saba que lo más importante era lo espiritual, que primero estaba lo espiritual y segundo lo natural, haznos sabios para prepararnos para tener una semana, Señor, donde todo lo que es espiritual sea el centro, Dios mío, todo lo que es la predicación sea el centro de nuestras vidas. Dios, abrimos el corazón para salvar a las personas, hablar la palabra de Cristo, hablar la sabiduría que viene a traernos la revelación de la salvación en Cristo Jesús. Señor, esta semana nuestros labios no se cerrarán, no habrá miedos, no habrá vergüenza, no habrá timidez. Si en tu vida hay timidez, vergüenza, miedos, decirle al Señor, Señor, renuncio a la timidez, renuncio al miedo, renuncio, Señor, a todo lo que me frena a predicar el Evangelio. Ese será el objetivo central, y en ese objetivo se moverán los regalos que daremos, los regalos que recibiremos. Será una semana gloriosa, una semana que aumente la gloria de Dios sobre nuestra